La economía global se enfrenta a un momento crítico, luchando contra una inflación persistente que sigue impactando tanto a empresas como a consumidores. La inflación, la tasa a la que suben los precios de los bienes y servicios, se ha mantenido obstinadamente alta en muchas partes del mundo, erosionando el poder adquisitivo y creando incertidumbre para los inversionistas. Los bancos centrales han respondido elevando las tasas de interés en un esfuerzo por enfriar la actividad económica y controlar la inflación. Sin embargo, este delicado acto de equilibrio conlleva el riesgo de frenar demasiado el crecimiento económico, lo que podría llevar a las economías a una recesión. El entorno inflacionario actual se atribuye en gran medida a una confluencia de factores, incluidas las interrupciones de la cadena de suministro causadas por la pandemia de COVID-19, las tensiones geopolíticas y la fuerte demanda de los consumidores impulsada por las medidas de estímulo del gobierno. Estos factores se han combinado para crear una tormenta perfecta de costos crecientes para las empresas, que a menudo se trasladan a los consumidores en forma de precios más altos. El sector energético, en particular, ha sido un importante impulsor de la inflación, con los precios del petróleo y el gas disparándose debido a las limitaciones de la oferta y la incertidumbre geopolítica. Las implicaciones de la inflación sostenida son de gran alcance. Para los consumidores, la inflación erosiona su poder adquisitivo, haciendo que sea más caro comprar bienes y servicios cotidianos. Esto puede conducir a una disminución en los niveles de vida, particularmente para aquellos con ingresos fijos o con ahorros limitados. Las empresas también enfrentan desafíos en un entorno inflacionario, ya que lidian con el aumento de los costos de los insumos, lo que puede reducir los márgenes de ganancia y dificultar la planificación para el futuro. Además, la alta inflación puede crear incertidumbre en la economía, lo que dificulta que las empresas tomen decisiones de inversión y que los consumidores planifiquen sus gastos. Esta incertidumbre puede afectar el crecimiento económico a medida que las empresas y los consumidores se vuelven más cautelosos. Los bancos centrales, encargados de mantener la estabilidad de precios, están monitoreando de cerca las tendencias de la inflación y ajustando la política monetaria en consecuencia. El mercado de bonos, a menudo visto como un barómetro del sentimiento de los inversionistas sobre la dirección futura de la economía, está emitiendo señales mixtas. Los rendimientos de los bonos, que se mueven inversamente a los precios, han aumentado en los últimos meses, lo que refleja las expectativas de tasas de interés más altas a medida que los bancos centrales combaten la inflación. Sin embargo, la curva de rendimiento, que grafica los rendimientos de los bonos con diferentes vencimientos, se ha aplanado y, en algunos casos, invertido, un fenómeno que históricamente ha sido un precursor de las recesiones económicas. Una curva de rendimiento plana o invertida sugiere que los inversionistas no están exigiendo una prima significativa por prestar dinero a plazos más largos, lo que indica preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la economía. Cuando las tasas de interés a corto plazo superan las tasas a largo plazo, puede hacer que sea menos rentable para los bancos prestar dinero, lo que podría llevar a un endurecimiento de las condiciones crediticias y una desaceleración de la actividad económica. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la curva de rendimiento no es un predictor perfecto de recesiones, y otros factores, como la fortaleza del mercado laboral y el gasto del consumidor, también juegan un papel importante en la configuración de los resultados económicos. A pesar de las señales mixtas del mercado de bonos, también hay algunas señales positivas que sugieren que la economía puede ser más resistente de lo que temen algunos inversionistas. Las ganancias corporativas, un indicador clave de la rentabilidad empresarial, se han mantenido relativamente fuertes, lo que indica que muchas empresas han podido sortear los desafíos de la inflación y las interrupciones de la cadena de suministro. Además, el gasto del consumidor, un importante motor del crecimiento económico, se ha mantenido relativamente bien, respaldado por un mercado laboral sólido y una demanda acumulada. Las señales del mercado de bonos son complejas y están abiertas a interpretación, lo que refleja la incertidumbre del panorama económico. Si bien el aumento de los rendimientos de los bonos indica preocupaciones sobre la inflación y posibles aumentos de las tasas de interés, el aplanamiento de la curva de rendimiento sugiere preocupaciones sobre el crecimiento económico futuro.
Tanto los inversionistas como los responsables de la formulación de políticas están atentos a más pistas del mercado de bonos, ya que puede proporcionar información valiosa sobre la dirección futura de la economía. Comprender estas señales es crucial para tomar decisiones de inversión informadas y navegar los desafíos y oportunidades que se avecinan. El mercado de valores, a menudo considerado un indicador adelantado de la salud económica, ha tenido un recorrido volátil en los últimos tiempos, lo que refleja la incertidumbre que rodea las perspectivas económicas mundiales. Después de alcanzar máximos históricos a finales de 2021, los mercados bursátiles de todo el mundo han experimentado retrocesos significativos, impulsados por las preocupaciones sobre la inflación, el aumento de las tasas de interés y la posibilidad de una recesión. El sector tecnológico, en particular, que había sido un importante impulsor de las ganancias del mercado en los últimos años, se ha visto sometido a presión, ya que los inversionistas han pasado de las acciones de crecimiento a sectores más orientados al valor. A pesar de la reciente volatilidad, el mercado de valores sigue siendo un indicador importante del sentimiento de los inversionistas y las expectativas económicas. Cuando los inversionistas son optimistas sobre el futuro, tienden a comprar acciones, lo que eleva los precios. Por el contrario, cuando son pesimistas, tienden a vender, lo que lleva a caídas del mercado. La reciente volatilidad del mercado refleja la incertidumbre que rodea las perspectivas económicas, a medida que los inversionistas lidian con las implicaciones de la inflación, el aumento de las tasas de interés y las tensiones geopolíticas. Un indicador clave de la actividad económica que los inversionistas están observando de cerca es el índice de gerentes de compras, o PMI. El PMI es una medida basada en encuestas de la salud de los sectores manufacturero y de servicios, con lecturas por encima de 50 que indican expansión y lecturas por debajo de 50 que indican contracción. Las lecturas recientes del PMI han mostrado un panorama mixto, con algunas economías experimentando un crecimiento continuo, mientras que otras muestran signos de desaceleración. El desempeño del mercado de valores y los indicadores económicos como el PMI están entrelazados, lo que refleja la salud general de la economía. Cuando a las empresas les va bien, sus ganancias tienden a crecer, lo que puede llevar a precios de las acciones más altos. Por el contrario, cuando la actividad económica se desacelera, las empresas pueden experimentar menores ganancias, lo que podría llevar a caídas del mercado de valores. Los inversionistas monitorean de cerca estos indicadores para evaluar el estado actual de la economía y tomar decisiones de inversión informadas. Sección 4. Empleo, gasto del consumidor y política monetaria. El mercado laboral es un pilar crucial de una economía saludable, y su fortaleza es esencial para un crecimiento económico sostenido. En los últimos meses, el mercado laboral se ha mantenido notablemente resistente, con tasas de desempleo rondando mínimos históricos en muchas economías desarrolladas. Esta fortaleza se puede atribuir a una serie de factores, incluida la demanda acumulada de trabajadores después de la pandemia de COVID-19, un cambio hacia el trabajo remoto en algunas industrias y medidas de estímulo del gobierno que han apoyado a las empresas y los hogares. Un mercado laboral fuerte es una señal positiva para la economía, ya que indica que las empresas tienen la suficiente confianza para contratar y expandirse. Cuando más personas están empleadas, tienen más ingresos disponibles para gastar, lo que alimenta aún más el crecimiento económico. El gasto del consumidor es un motor importante de la actividad económica, y su continua fortaleza es esencial para una economía saludable. Sin embargo, el sólido mercado laboral también presenta desafíos para los responsables de la formulación de políticas. En particular, los bancos centrales encargados de controlar la inflación. Cuando el mercado laboral es ajustado, con más ofertas de trabajo que solicitantes de empleo, los salarios tienden a subir a medida que las empresas compiten por el talento. Si bien los salarios más altos son generalmente positivos para los trabajadores, también pueden contribuir a la inflación si las empresas trasladan esos mayores costos laborales a los consumidores en forma de precios más altos. Para combatir la inflación, los bancos centrales pueden elevar las tasas de interés, lo que puede frenar el crecimiento económico al encarecer que las empresas pidan dinero prestado e inviertan. Sin embargo, elevar las tasas de interés demasiado rápido o agresivamente podría llevar a la economía a una recesión,
Encontrar el equilibrio adecuado entre controlar la inflación y apoyar el crecimiento económico es un acto de equilibrio delicado para los bancos centrales. Sección 5. Navegando el futuro. Posibles escenarios económicos. La economía global se encuentra en una encrucijada, enfrentando una confluencia de desafíos e incertidumbres que dificultan predecir el futuro con certeza. La inflación sigue siendo una preocupación persistente, lo que lleva a los bancos centrales a elevar las tasas de interés, lo que podría frenar el crecimiento económico. Las tensiones geopolíticas, las interrupciones de la cadena de suministro y la pandemia de COVID-19 en curso continúan creando volatilidad e incertidumbre en el mercado global. Navegar por este complejo panorama económico requiere una consideración cuidadosa de varios escenarios potenciales y sus implicaciones para las empresas y los inversionistas. Un posible escenario es que los bancos centrales logren diseñar un aterrizaje suave, donde la inflación disminuye gradualmente sin desencadenar una recesión. En este escenario, el crecimiento económico puede moderarse, pero probablemente se mantendría positivo, respaldado por un mercado laboral fuerte y un gasto de consumo resistente. Sin embargo, también existe el riesgo de un aterrizaje forzoso, donde los esfuerzos del Banco Central para controlar la inflación, mediante el aumento de las tasas de interés, finalmente empujan a la economía a la recesión. En este escenario, la actividad económica se contraería, el desempleo aumentaría y las empresas enfrentarían desafíos importantes. La probabilidad de una recesión dependerá de una variedad de factores, incluida la trayectoria de la inflación, la capacidad de respuesta de los bancos centrales y la resistencia del gasto del consumidor. Otro escenario potencial es la estanflación, un periodo de crecimiento económico estancado combinado con una alta inflación. Este escenario presenta un desafío particularmente difícil para los responsables de la formulación de políticas, ya que abordar la inflación mediante aumentos de las tasas de interés podría sofocar aún más el crecimiento económico. La estanflación puede conducir a una disminución en los niveles de vida a medida que los salarios luchan por mantenerse al día con el aumento de los precios, y las empresas enfrentan márgenes de ganancia cada vez menores. Dada la incertidumbre que rodea las perspectivas económicas, es esencial que las empresas y los inversionistas se mantengan ágiles y se adapten a las circunstancias cambiantes. Diversificar las inversiones, cubrirse contra la inflación y monitorear de cerca los indicadores económicos son estrategias cruciales para navegar estos tiempos inciertos.